¿Qué tal? Ahora sí, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta charla de Cabazzani Consultoría, donde hablaremos sobre la tan esperada reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Bienvenidos y bienvenidas. Eh, Andrea, ¿quieres arrancar? Gracias, sí, muchas gracias a todos a los que nos acompañan en el live. Todas las sesiones las tenemos grabadas en nuestras redes sociales de Cabazzani Consultoría, específicamente en YouTube. Entonces, si están distraídos echándose el café o en otra conferencia, nos pueden escuchar con mucha atención en otro momento. Claro, y ayudarnos a compartir este espacio también para que más gente conozca sobre este tema, que a nosotros nos resulta muy interesante, pero creemos que también tiene un efecto muy, eh, muy robusto en cómo se deberá de conducir la industria, el sector productivo en general en este nuevo marco normativo. Entonces, si les parece bien, arrancamos la Súper, sesión. sí, Eh, gracias. Andrea, cuéntanos un poquito de entrada, para quienes no nos conocen y es la primera vez que nos acompañan en este espacio, ¿quién es Cabazzani Consultoría? ¿Qué hacemos acá? Cuenta para quienes aún no nos Para conocen. los que no nos conocen, mucho gusto a todos. Yo soy Andrea Cabazzani. Soy la socia ambiental de Cabazzani Consultoría. Somos una firma boutique especializada en sustentabilidad y medio ambiente. Tan por acá es nuestra socia de la parte técnica y de lo que se trata Cabazzani es de ser una consultora bien integral, bien holística para brindar asesoría y diseño jurídico, porque somos diseñadoras jurídicas, a cualquier atención de cualquier tipo de asunto, ¿no? Desde luego que especialmente en temas ambientales y pues por supuesto que en el tema de agua, que pues seguramente ya muchos conocen a Tam, que es como el speaker de moda en el tema de agua, ¿no? Y juntas pues vemos todo el tema corporativo, técnico, hídrico, administrativo, regulatorio de todas las personas que se acercan a nosotros. De hecho, ya tenía muchísimo tiempo que no hacemos una sesión así Es verdad. y con motivo del cumpleaños del Día del Agua, del Día Mundial del Agua, que fue el Dos. 22, que fue domingo, Sí. pues decidimos, pues que es nuestro pretexto para regresar a la estrellata, ahí sí, para regresar a estos webinars que yo creo que pues es súper padre compartir información y de lo que se trata es compartir nuestra perspectiva, nuestro conocimiento, pues para que la gente lo pueda escuchar, ¿no? Y también expandir el conocimiento de todos y si alguien, pues también recibimos, quiere decir algo, quiere opinar o está Claro. interesado en algún tema en específico después de esta sesión o durante la sesión, por favor háganoslo saber para, pues para atenderlo, ¿no? Genial. De hecho, sí, al final de esta conversación tendremos un espacio para preguntas y respuestas abierto para ustedes, así que vayan anotando sus dudas y al término de la sesión dejaremos un espacio para conversar con todas y todos. Súper. Entonces, bueno, vamos a Entrándole. entrar en materia porque este tema es sumamente interesante y entendemos que esta ley es una ley que viene siendo una deuda desde hace años. Sí, Cuéntanos un poquito, sí, Andrea, de claro. dónde viene esta reforma. Sí, y no me voy a poner, no me voy a poner muy abogada, porque también que sepan que este espacio no nada más es para abogados, es para cualquier tipo de profesión o no profesión para que comprendan el contexto, ¿no? En 2012 se reformó la Constitución y se incluyó algo importantísimo como el derecho, dentro de los derechos humanos, dentro del paquete de derechos humanos, el derecho humano al agua, ¿no? Pues que suena muy bonito, pero pues es una abstracción bien compleja que para aterrizarlo necesitan muchas cosas. Entonces, desde 2012 que se introdujo ese concepto, no se había aterrizado la legislación específica que reglamentara cómo es que se iba a garantizar ese derecho o cómo se iba a implementar o cómo la gente lo va a poder, pues, solicitar, ¿no? Entonces, todo este nuevo cambio de régimen de agua tiene como dos aristas, ¿no? La primera y principal, y yo creo que la más importante, que no es materia de la conversación de este webinar, pero la más importante, el derecho humano al agua, porque todos merecemos tener agua, y fue la creación de la Ley General de Aguas, Claro. ¿no? Que reglamenta cómo es que se va a garantizar ese derecho. Y por otra parte, porque no nada más la administración del agua es para los humanos que convivimos en nuestras casas, en nuestras oficinas, para el aseo, para nuestra feminidad, para un montón de cosas, sino también para las actividades productivas que hacen que nuestro Estado funcione, produzca y se sostenga económicamente, ¿no? Entonces, adicionalmente a la creación de la Ley General de Aguas, para efectos del derecho humano al agua, se reforma la ley de aguas nacionales que llevaba
pues 30 años sin haberse modificado, sin haber hecho nada. Y pues desde luego que para los que no saben, que no son abogados, de lo que se trata el derecho y las leyes es también de regular las relaciones, interacciones humanas, pero reflejando la realidad histórica, cultural y desde luego ambiental. Entonces, pues era una locura que una ley de hace 30 años, 33 años, treinta y es del tres 92, años exactamente, de la edad de Jesucristo, nunca hubiera sido tocada cuando ya al día de hoy las condiciones ambientales de México son completamente distintas en lo que, pues cuando se creó, que creo que fue Salinas, ¿no? 94, algo así, pues no, o sea, ya toca, ¿no? Y pues así es que empieza todo pues teje y elaboración de toda la reglamentación que va eh, pues a generar un nuevo esquema de agua, tanto para actividades productivas como para consumo humano, para organismos operadores, para las industrias, para absolutamente todos, ¿no? Sí, y hay que decirlo, Andrea, Sí, eh, no solamente era algo que necesitaba, sí, que necesitaba el marco jurídico del agua, sino era también una deuda histórica con la claro, Constitución de por 13 supuesto. años, ¿no? Entonces, pues vaya, esto generó muchísima polémica durante esos 13 años. Sí, Hubo colectivos, organizaciones civiles que intentaron estructurar y poner al frente una ley de aguas, una ley general de aguas, que abrogara por completo la ley de aguas nacionales. ah, sí, bueno, eso era un primer, Era un primer acercamiento a sí, esta lo cual, reforma. Al final no se dio el caso, hubo esta, digamos, comunión de perspectivas en donde se tomara en consideración esta parte social del derecho humano al agua, junto con una ley muy administrativa, ¿no? claro, Muy administrativa, muy de la práctica, muy de toda la parte de desarrollo industrial, desarrollo económico de nuestro país. exactamente, Y al final esta administración creo que ha sido uno de sus grandes aciertos, comulgar ambas perspectivas, claro, tener una ley social, claro, que es la Ley General de Aguas, y tener una ley administrativa y pues en el marco de los otros usos del agua. sí, claro, Entonces, ese es uno de los cambios paradigmáticos que se propone en esta administración con este cambio regulatorio, que además, pues sin echarle flores a nadie, yo en verdad creo que es un gran acierto para esta administración, pero eh, ahorita me encantaría compartirles a quienes nos acompañan un poquito de lo que yo veo desde mi perspectiva técnica, pero por supuesto que la parte legal regulatoria hay que entenderla. claro. Andrea, te quiero preguntar para que nos escuche nuestra audiencia, ¿qué cambios generales o en términos súper generales, vamos de lo general a lo particular, en Ujú. términos súper generales, ¿cómo ves esta ley de aguas nacionales? Nos vamos a centrar en esta ley de aguas nacionales porque la parte social, Claro, digamos que es materia de otra sí, conversación. sí, completamente. Por supuesto que si tienen dudas las queremos leer, les queremos escuchar, pero cuéntanos un poco de cómo ves el marco general de esta ley de aguas nacionales. Ok, pues todo cambió. Pues realmente sí es una modificación muy sustancial y sí, o sea, sin ser redundante, el tema de la Ley General de Aguas, para verlo así en una perspectiva muy básica y así muy sencilla, es el agua que le llega a la gente para consumo humano y ya está. Sí, Pero el hecho que quisieran mezclar las dos en una y abrogar por completo el régimen de concesiones y la ley de aguas nacionales, pues es una locura, porque queda volando ahora como los particulares, incluso, pues no nada más los particulares, entidades públicas y privadas, van a poder aprovechar las aguas nacionales que están bajo el régimen de la nación. Y de lo que se trata la ley de aguas nacionales, antes y después, es de regular esa administración del agua, ¿no? Oye, en el entendido que todas las aguas, para terminar pronto dentro de México, son un bien de la nación y lo corresponde a la nación, ojo, porque el otro día tuvimos esa discusión Tamara y yo, son de la nación en propiedad para su administración, porque de hecho no son de nadie, son de todos, son de nosotros, y lo que le toca a la nación es administrarlas de manera pues racional,
¿no? Y equitativa para que se pueda cumplir el derecho humano al agua, para que podamos tener desarrollo económico, etcétera, etcétera. Entonces, el régimen de administración del agua de la antigua ley, pues era un régimen que preveía el aprovechamiento de aguas a través de las famosas concesiones, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es una concesión, ¿no? La concesión, la Quizás concesión, la puedes concesión. hacer una breve, un breve paréntesis Claro. para quienes nos acompañan. Una concesión es un papel que te da derecho a aprovechar aguas nacionales, ¿no? Porque son Cierto. de la nación, no lo puedes hacer tú, entonces necesitas un permiso, por así decirlo. Y antes, en esa generalidad, desde luego que existían reglas muy particulares de cómo tú aprovechas esta agua, ¿no? Oye, ¿para qué la puedes usar? ¿A quién se la puedes dar o no se la puedes dar? Si la vas a transmitir, ¿qué procedimiento tienes que seguir? ¿No? Y hay un registro, así como el registro civil, donde anotan los nacimientos y las actas y todo. Bueno, hay un registro, ahora se llama Registro Nacional de Derechos del Agua, donde llevan todo ese conteo, pues, porque creo que es un bien importantísimo. Y no que antes fuera laxo, porque desde luego que no lo era, pero estaba muy abierto a que se prestaran un montón de cosas como, y no quiero usar la misma palabra que usa nuestra presidenta para no hacer pensar que estoy en favor o en contra, pero para evitar acaparamiento, ¿no? Porque pues tú tenías tu derecho a agua, decía 30,000 metros cúbicos y ahí te quedas con tu derecho a Sí. agua. Y había muchas posibilidades de lo que tú podías hacer con esos derechos de agua, ¿no? Los podías transmitir temporalmente, los podías transmitir definitivamente. Incluso había un mercado negro y normal de derechos de agua y pues las personas que ahorita nos escuchan que se dedican a la industria y que llegaron a un terreno porque tenía un pozo y te aseguro que el simple hecho de tener el título de concesión pues encarecía muchísimo el terreno porque desde luego que es un bien que vale muchísimo, ¿no? Entonces eso creaba ciertas circunstancias económicas que se prestaba pues para muchos temas de corrupción, para mal uso del agua. Y de lo que trata, al menos la intención de esta reforma es que eso se acabe. Adiós, ya no va a haber acaparamiento. A ti, Tamara Luengo, se te da tu agua para que riegues 2 metros cúbicos, para que crezca esta pluma. Si no lo haces para eso, caput, adiós, ya no lo puedes transmitir, ya no puedes cambiar el uso, ¿no? No puedes hacer prácticamente nada con tus derechos de agua más que lo que deberías de estar haciendo, que es usarlos para ti, ¿no? Entonces, en términos muy generales, el cambio sustancial viene por ahí, cómo es que ahora se va a administrar el agua. Y pues parecería muy fácil, ¿no? Ah, bueno, sí, ya van a cambiar. No, esto tiene un impacto gigantesco en la forma en que las actividades productivas realizan sus operaciones día al día, incluso en la toma de decisiones financieras corporativas, pues porque antes era muy fácil, ¿no? No sé, una adquisición de una planta industrial, tú compras la planta, compras assets y te transmiten todos los permisos. Bueno, ya no te pueden transmitir el título de concesión. Entonces, antes lo que era muy valioso es el título de concesión. Ahora yo lo que digo, puta, lo que es valioso es la empresa que tiene en la panza el título de concesión y que Le- nunca la la desaparezcan. persona La moral. persona moral, exactamente. Entonces, todo esto cambió. Ahora sí ya es un esquema de administración muy restringido, muy restringido. Y entiendo que la intención es, pues, permitir también que el agua fluya para todos. Sí existe una prelación de usos, lo más importante es destinarla al consumo humano y servicios públicos y de ahí para abajo, ¿no? Sí. Entonces, todo esto se modificó para las actividades productivas y sí es importante decirlo porque no es fácil entenderlo ni aun cuando eres abogado porque pocos se dan cuenta. Realmente todo este esquema de movimiento de concesiones y a quien va a impactar son las actividades productivas. Porque el tema agrícola de los distritos de riego y ejidos no les aplica todo esto, lo cual, Sí, lo cual es pues no sé si una locura es la palabra correcta, porque pues la agricultura ocupa el cuánto por ciento, el 70%. 70%, ¿no? Entonces, Sí, aquí a mí me gustaría hacer un par de precisiones para sí, quienes nos acompañan y no tienen todavía este contexto de lo que ocurría quizás en el mercado irregular del agua en México, ¿no? Eh, Se dice que el 70% del agua en México es para uso agrícola, pero si vemos bien las cifras del campo mexicano, solamente el 16% del campo mexicano se riega.
el resto es agricultura de temporal, agricultura de lluvia. Entonces, ¿de dónde viene este 70% del agua? Está clarísimo que en México hace falta, o hay un camino más bien, hay un camino por recorrer en temas de eficiencia de riego. Las prácticas comunes son prácticas muy ineficientes y es así que, bueno, existen importantes desaprovechamientos del agua. Exactamente. Pero también muchas de las pipas que frecuentemente adquirimos o que hacemos llegar a fraccionamientos, desarrollos inmobiliarios, industria y demás, provienen de un uso agrícola y se venden como tal. Y eso pues abría la puerta a una serie de malas prácticas. Claro. Aunque el sector agrícola sí tiene concesiones y esas concesiones sí están reguladas por este cambio de régimen de concesiones, hay otros usuarios agrícolas o más bien estructuras agrícolas que no se vieron tan afectadas por la ley, ¿no? Claro. Pero sí definitivamente claro que entran. Maru Alvera, acabamos de ver que te conectaste, hola. Eh, entonces, sí hay como que este cambio estructural en todas las concesiones, también las agrícolas, hay que Claro, sí, decirlo. no, absolutamente, sí, Simplemente que quienes absolutamente. se ven más impactados Impactados, exactamente, es son el las actividades sector productivas. productivo, Exactamente, no necesariamente es el sector agrícola, ¿no? exactamente. Entonces, Me gustaría explicar cuál es el cambio específico en la generalidad. sí, Hay muchas particularidades, ¿no? Ya no está permitido hacer un cambio de uso, ya no es, bueno, nunca estuvo permitido transmitir aguas bajo tu título de concesión, pero era una práctica común, ¿no? Por ejemplo, sí, los parques industriales era típico. El parque industrial tiene a su nombre el título de concesión y le suministra agua, pues a los lotes, ¿no? Eso siempre está prohibido, ¿no? sí, Administrativamente, pues el titular es el único que se puede aprovechar, pero era una práctica permitida, ahora ya no, o sea, ahora ya artículo expreso que el agua únicamente puede ser aprovechada por la persona que está escrita su nombre, no sea moral, o física. Pero en términos generales, donde está el punch de la modificación es en la transmisión. Antes, ¿cómo era? Tú tenías un título de concesión que amparaba ciertos derechos de agua para un uso, ¿no? Entonces estoy inventando, Cabazzani Consultoría tiene 30,000 metros cúbicos de agua anuales para regar todas las plantas que tenemos en la oficina, ¿no? Me voy de esta oficina, no sé, nos vamos a una oficina más grande, más chica, whatever, me jubilo, 10 años yo espero. ay, sí, Y entonces digo, bueno, ¿qué hago con mi título de concesión? Pues porque es un super asset, ¿no? Es muy valioso. ¿Qué hago? Pues lo transmito, ¿no? A quien venga a esta oficina o a la de al lado. Y pues obviamente, aunque la ley era muy puntual en que no se permite lucrar con las aguas, porque recuerden que son un bien de la nación, que no están en el comercio y tú no puedes vender agua, está prohibido vender agua, ¿no? Pues sí había un mercado, ¿no? Entonces, para hacer el trámite, tú firmabas una sesión de derechos gratuita y la presentabas ante la Conagua, te la autorizaban y ahora ya Tamara es la nueva tenedora del título. Entonces, así se iban transmitiendo derechos de título y incluso había un banco del agua, de la Conagua, en muchos organismos de Cuenca, donde tú ibas y decías, oye, pues voy a empezar aquí una planta industrial, necesito volumen, y te decían, no, pues mira, están disponibles estos títulos, ¿no? O sea, era como que un tema muy abierto. Ahora eso se terminó y toda la administración del agua ahora va a ser diferente. Y lo que antes se llamaba el proceso de transmisión, ahora sacaron un nuevo concepto que sustituye ese proceso que se llama reasignación. ¿Y qué se trata la reasignación? Tú, cuando te vas de donde tienes que estar, ya no quieres usar tus derechos o incluso te mueres, que bueno, ese es un supuesto muy particular que si quieren entramos en detalle, si quieren no, pero tú pierdes esos derechos. Y esos derechos inmediatamente se van como a un bote de agua gigante que se llama el fondo de reserva de agua, ¿no? Entonces, se van los derechos que se van perdiendo porque te portaste mal, porque no los usaste, porque los transmitiste legalmente, porque los usabas para otra cosa. Entonces yo con agua voy integrando el Fondo Nacional de la Reserva del Agua y ahora yo decido cómo lo reasigno, ¿no? Lo cual es muy diferente a lo de antes, ¿no? Entre sí. particulares había una transmisión de derechos, lo cual pues era muy tortuosa porque era un trámite pues muy sencillo pero que tomaba mucho tiempo, pero pues era cumplir con lo administrativo, ¿no? Tú cumples con el papelito verde azul y ya estás, pero ahora no.
Ahora va a haber pues no es un ente regulador, todavía no sale cómo va a estar integrado el Fondo Nacional de la Reserva de Agua, pero él es el que va a concentrar todos esos volúmenes de agua y en la medida que vayan soltando volúmenes, pues él irá recolectando y reasignando, ¿no? Lo Sí. cual, pues vamos a ver cómo se comporta. También es bien importante decir que esta reforma a la ley de aguas nacionales, pues ya está cuajada, pero todavía no está en vigor. Todavía faltan un montón de No, a ver, cosas. espera. Sí está en vigor la No, no ley de está en vigor. aguas Es nacionales, que, es que, pero es que ese también no está en vigor. Ahí te va. bueno, Lo que dice es, entra en vigor hasta que no salga lo reglamentario. Con excepción de, y antes de que salga lo reglamentario, te aplica todo lo que la otra ley. Tú dices, pero a no ser que sean transmisiones y cambio de uso. Entonces, para las transmisiones y cambio de uso, sí, hasta que no salga el reglamento, que sí. técnicamente es en 180 días, pero pues bueno, eso nos deja un estado de indefensión gigantesco. Y pues ahí sí, quién sabe qué va a pasar, porque a mí me encantaría que en 180 días, que de hecho creo que pues ya están próximos a vencer, porque es de diciembre, enero, febrero, marzo, Junio, ¿no? junio, o Sí, sea, ya faltan 2 mesecitos, de verdad que sacan toda esta reglamentación para tener un panorama concreto, porque ahorita es un panorama general sí. de la administración, pero lo que necesitamos es tener certeza de cómo va a estar esto para que las actividades productivas particulares podamos empezar a diseñar cómo va a ser pues su cumplimiento con este Sí. nuevo régimen, ¿me explicó? Aquí, Andrea, me gustaría hacer una breve pausa para hacer dos precisiones. La primera es una que nos comparten aquí en el chat de Fer Márquez. Muchas gracias por tu comentario. Nos dice, una precisión, la transmisión onerosa sí estaba permitida, tanto en la ley como por jurisprudencia. Muchísimas gracias, Fer, Gracias. por ese comentario. Y pues otra precisión para quienes no conozcan todavía este engranaje y lo que implica este concepto que usas, Andrea, reglamentario. ¿Qué quiere decir? Pues ya está la Ley de Aguas Nacionales y ya está la Ley General de Aguas. ¿Qué falta? Los reglamentos que estructuran esas leyes, que nos dan herramientas de cómo echarlas a andar, ponerlas en práctica y por supuesto toda la normativa no sé si se le llama normativa secundaria, ¿no? O Sí. sea, como que todas las normas que desprenden de estas leyes, por ejemplo, normas de calidad de agua, Sí, ¿no? sí que ese es otro súper trip. Ese es otra esfera que vamos a abordar en un momentito, pero vaya, lo que estamos conversando Andrea y yo con todos ustedes y todas ustedes es algo que todavía tiene que Tiene terminar de estructurarse. exactamente, exactamente. Entonces, vamos a quizás hacer un alcance de esta conversación en la Para cuando ya segunda mitad entra. del año, Sí, ¿no? que está bien, ¿eh? O sea, está bien que tengamos tiempito porque sí es mucho trabajo al interior de una empresa lo que se va a tener que hacer para prepararse Sí, cuando ya venga el reglamento exacto. y las reglas del juego Las cambien. reglas Pues entonces sí del tenemos juego. unos mesecitos para empezar nuestros due diligence. Por supuesto, entonces, esto nos sirve como para ir, levantando las banderitas, ¿no? De que vienen cambios muy fuertes, qué tenemos que hacer y bueno, vamos a seguir la conversación a lo largo de este tiempo para que, veamos cómo lo vamos a implementar. Oye, perdón que te interrumpa, porque ya estoy acaparando ahora yo con mi tema legal y me gustaría preguntarte a ti, ¿tú qué opinas de los cambios técnicos? Porque, ojo, no es nada más un cambio legal, administrativo, regulatorio, ¿no? O sea, como saben y si no lo saben, el tema de derecho ambiental es una cebolla con un montón de capas, la mitad legal, la mitad técnica, que son igual de importantes, ¿no? Sí, Entonces, me gustaría que nos platicaras pues cómo ves tú el cambio técnico, o fue, bueno, qué cambios técnicos hay, pues. fue muy gracioso cuando André y yo tuvimos la oportunidad de estudiar la reforma a la ley porque nos hablamos al término de unas horas después de haberla leída y yo le dije a Andrea, estoy feliz. Y Andrea Ya me sé. dijo, estoy deprimidísima, ¿no? Porque Sí, bueno, sí, para sí. Andrea representa un reto muy grande. ¿Qué mecanismos tendría que existir legalmente para que eso funcione de una forma, pues, fluida, ¿no? Ujú. Pero para mí fue muy emocionante leer esta ley porque introduce conceptos que a mí me parecen clave
para la transición hacia la sustentabilidad hídrica y que la ley anterior no solamente no concebía, sino que hasta limitaba ciertas cosas de sustentabilidad hídrica. Entonces, para mí ha sido esta reforma a la ley un acierto, lleno de retos, por supuesto, pero les comparto mis top tres ideas que realmente me emocionaron. La primera es este tema de pues poner ojo en la regulación y en el control pues sí, en el control de los mercados irregulares del agua. Yo creo que ahí es donde, desde hace años que pienso que es donde hay que poner el dedo en la llaga. Los datos que tenemos en México ocultan muchas realidades que nos impiden hacer diagnósticos más exactos para poder prever y construir caminos hacia un México más sustentable, hacia un México más equitativo. Entonces, esto pone el dedo en la llaga y nos dice, abusados aquí, quizás el México, la realidad del agua en México no es como parece. Entonces, eso me parece el primer acierto. El segundo acierto me encanta el tema que introduce el reuso como una práctica que se pretende ya pues promover, estandarizar y demás. Conllevará, por supuesto, cambios normativos importantes en temas de calidad de agua, porque sabrán algunas personas que nos acompañan que anteriormente México no permitía el reuso directo de aguas residuales independientemente del estándar de calidad que tuvieran. Ahora con esta nueva puerta abierta, está por verse cómo se regula, pero al menos está ya en la ley y eso es algo muy Sí, emocionante. conceptualmente. La introducción del concepto marca toda la diferencia. Y punto número tres, que esto también pues podría considerarse un área a favor y en contra, pero yo lo veo muy positivo, es la introducción del concepto de responsabilidad hídrica. Y por favor, les invito a echarle un vistazo a la ley para también ver qué opinan, cómo lo ven ustedes y demás. Pero introducen en el artículo 3 el tema de responsabilidad hídrica como este conjunto de buenas prácticas y de acciones que se toman en favor de la sustentabilidad del territorio donde se ubica un actor, una persona usuaria del agua. Pero más adelante en la ley, en el artículo cuarto, Ya, ¿verdad? Ahí tiene su lista de esto artículo, lo ve Chava, esto lo ve Chava. listo, en el artículo 24, perdón, nos dice para reasignar una concesión, para reasignar un volumen de agua a alguien, se tomarán en consideración ciertas cosas. En primer lugar, ya lo dijo Andrea, la prelación de usos. Lo más importante es el derecho humano al agua. Segundo, tercero, pues como venga, Uso ¿no? público, es Uso uso público, público agricultura, industrial. y todo lo demás. Exacto. Pero también en el artículo 24 dice, se considerarán las acciones de responsabilidad hídrica que tomen las personas usuarias. Claro. Y eso se me hace muy bueno, porque tal vez yo soy una persona moral, una empresa productiva que tiene excelentes prácticas en torno a la sustentabilidad hídrica, pues yo tendré mejor derecho Claro. que una empresa que tiene malas prácticas, que contamina, Claro, que que no etcétera. paga, que no hace nada, que no Entonces, es circular, que no rehúsa. exacto. Incluso en el artículo 121 dice, si resulta ser una persona usuaria que comete una infracción, pero tienes una buena responsabilidad hídrica, se considerará dentro de la valoración y ponderación de tu infracción. Me parece una muy buena Eso introducción. está muy bien, no había visto. Eso me parece algo Está bien. muy bien. Por supuesto que está también por regularse que se considera responsabilidad Responsabilidad. hídrica. Vamos a ver cómo sale en el reglamento. Conversaremos esto en la segunda mitad del año. Y lo que sé es que hay un cuarto concepto técnico que no me agrada cómo aborda la ley. Y estamos escribiendo un artículo para una revista, técnica de temas de agua. Se los estaremos, por supuesto, compartiendo sobre el tema de la captación pluvial. En mis ojos, esta nueva ley restringe las formas en las que una persona moral del sector productivo puede aprovechar el agua de lluvia.
Tampoco quiero entrar mucho en detalle en este tema, pero lo que dice la ley es el artículo 20, digo 82, ¿no? 82 bis. Ajá, algo Lo por que ahí. dice es, todas las personas que usen agua de captación pluvial para fines domésticos o de uso personal lo podrán hacer libremente, pero las personas que lo usen para el sector productivo deberán de pedir una autorización a la autoridad del agua con agua. Em, yo desde mi perspectiva 100% técnica digo, si ya las empresas de por sí les cuesta mucho trabajo concebir la captación pluvial como una fuente alternativa de Claro. agua, si encima les pones un requisito, Sí, aunque sea menos algo lo van muy a hacer. sencillo, puede ser una limitante. Puede ser una limitante. Quiero ver también cómo resulta el reglamento, qué clase de trámite es y por qué razón Sí, se pide esta autorización. Pero bueno, esos son mis pros y contras. Como verán, son más contras que pros. Digo, son no, más sí, pros que son más. contras. Sí, no hay, realmente no hay un contra, solo bueno, a mí sí me interesa ver mucho cómo regulan el tema de captación pluvial, porque claramente la ley dice se necesita autorización. Sí, Entonces, y hasta nos reíamos, Tamara y yo, o sea, como necesitas autorización para Diosita, o sea, ¿por qué vas a pedir autorización para captar algo que ni siquiera es de la nación? O sí, sea, que el es de agua. todos, que es el ambiente, es Dios, es la creación. ¿Me Bueno, eso explico? ya. Entonces, a mí me hubiera gustado ver que dijeran que hay un incentivo fiscal por captación pluvial Sí, y no una autorización, porque como dices, o sea, lo que va a pasar es que si de por sí ya es una monserga hacer un trámite con la Conagua, ahora, otra, ¿qué prefieres? ¿Una monserga o dos, Tamara? ¿Cuántas monsergas prefieres? Dos, una, ya. No va, no, si ya tienes tu agua de tu título de concesión, no te vas a meter ahora, no vas a ir más allá para hacer un trámite de ahora de la captación pluvial. Pero bueno, la neta es que no sabemos no porque no, sabemos. Todavía no no va a sabemos. salir, no va a salir hasta el reglamento. Y hay que decirlo, una de las estrategias de la actual administración es facilitar los trámites de Sí, Conagua. sí, Y incluso ya son todos digitales. se han tomado muchas acciones durante esta administración para facilitar esta parte. Entonces, como digo, parece una limitante, parece un obstáculo. A mí me encantaría ver un México con incentivos para quienes tomen estas medidas técnicas, pero bueno, está por verse y vamos viendo cómo, cómo avanzamos como sociedad, pero también cómo avanzan nuestras autoridades, ¿no? Y el engranaje jurídico y administrativo que regula eso, ¿no? Claro. Entonces, a mí me encantaría pasar, si les parece bien, a hablar un poquito de recomendaciones muy prácticas, ¿no? Porque ya vimos, perdón, ya vimos, ¿no? Tiene implicaciones muy fuertes esta ley en cuanto a, ¿cómo se dice? El quehacer cotidiano de empresas o del sector productivo en general. Cambia la forma en la que se obtenían volúmenes, se obtenían títulos, en la que se cedían, ¿no? Y algo que parecía antes un punto más Un un punto más checklist. en un checklist, ahora es un reto que tiene aristas corporativas, que tiene aristas ambientales, que tiene aristas técnicas, Operativas, un montón de cosas. operativas y demás. Y sé que muchas de las personas que nos acompañan hoy eh, trabajan o tienen que ver en el sector productivo. Y me gustaría, Andrea, que les diéramos recomendaciones muy puntuales de cómo encarar, cómo hacer frente a esta, a este nuevo Nuevo engranaje esquema. regulatorio, a este Sí. nuevo esquema regulatorio. Yo también tengo preparadas para ustedes algunas recomendaciones, pero desde la perspectiva legal, administrativa, regulatoria, ¿qué perspectiva puedes compartirle a quienes nos acompañan hoy? Súper. Yo creo que tres puntos esenciales. Y bueno, uno que se divide en tres. Due diligence, o sea, auditoría de tu tema de agua. Yo creo que el más importante es si ahorita colgando, abran su título de concesión y vean a nombre de quién está. Yo creo que eso sería lo primero que yo haría, ¿no? Cuando salió la reforma, te lo juego aquí en el despacho, es checa todos los títulos de concesión de ti, y vea el nombre de quién está, porque, Sí, híjole, luego, como dices, ¿no? Eso es una carga administrativa que lo dejas para luego y luego ya pasaron 7 años después de que esa empresa
pues ya ni siquiera existe, ¿no? Entonces yo creo que ese es el paso número uno, ¿no? Ver a nombre de quién está, que esté a nombre de la persona que opera esa parte productiva de la planta y que es quien se puede aprovechar del agua. Punto número dos, también importantísimo, que no entramos a detalle, pero sí es bien, bien, bien importante, el tema de caducidad de derechos. Si tú no usas tu volumen completo, pues tú antes pagabas una lana, ¿no? Porque pues también de lo que se trata es de recaudar, ¿no? Tú aseguras que vas a tener disponibilidad si pagas tu cuota de caducidad. Con la nueva reforma, esa cuota de caducidad solo la puedes ejercer 2 veces, porque yo sí conozco empresas que llevan pagando cuota de caducidad 10 años porque pues no saben cuándo van a expandir sus operaciones y tienen un proyecto de renovación de la planta o de otros procesos, pero está on hold, ¿no? Y financieramente deciden pagar, pues sí, una cantidad considerable de dinero con tal de que no les caduquen ese volumen de agua que no usan, porque pues saben que en el futuro lo van a usar. Eso ya no existe, ¿no? Yo revisaría muy bien el tema de los pagos, cómo andan, sus extracciones, ¿no? Y cuándo les toca renovar. Eso, lo único que se movió de la renovación de los derechos es que antes te permitían 5 años antes y ahora solo 3 para evitar el acaparamiento, ¿no? Pero tu plazo máximo son 6 meses antes de que venza. Parece que es muy fácil de, no, ¿cómo se me va a olvidar? De verdad que sí, apúntense un recordatorio si en su Outlook o en post-its en su cama, así, cuándo vencen, porque si los perdieron, ya, adiós. O sea, y si no lo metiste, bueno, y esto siempre, ¿eh? Si no lo metiste a tiempo, adiós. O sea, va a ser muy difícil que los vuelvas a obtener porque recuerden que ya no van a salir ahora, pues, de la disponibilidad que había en la cuenca, porque Y aparte del ya no hay, destino y ajá, ya del... no hay, o sea, no hay disponibilidades. Con lo que hay, se va a entregar al fondo. Entonces, pues, si lo perdiste, ahora vas a tener que ir a tocarle la puerta al fondo y decirle, ¿qué crees, chavo? Perdí mis derechos, pues fíjate que ahí está Tamara antes que tú, que tiene súper buenas prácticas, porque tiene buena responsabilidad hídrica, y vete a formar en la fila de gente que pues Sí. está en las mismas circunstancias que tú, o plantas nuevas. Entonces, eso es fundamental. Verificar a nombre de quién está el título, que esté vigente y que se estén extrayendo los volúmenes. Y si no se están extrayendo y están próximos a la caducidad, que sepan que se van a perder sus derechos, pero no está todo perdido. Y también, y de lo que se trata aquí en Kabatzani, no todo es legal. O sea, no nada más hay alternativas legales para que tú puedas seguir operando. Si por algo pierdes tus derechos o por algo no renovaste o por algo ya no lo puedes hacer, pues quedémonos tranquilos que hay alternativas técnicas, que a mí me gustaría, Tam, que nos platicaras qué alternativas técnicas Sí, pudieras tener, pues para ser eficiente también, ¿no? sí. Con o sin título. Bueno, de hecho, antes de entrar a ese punto, me gustaría añadir un par de cosas que son recomendaciones desde mi perspectiva. Si tienes un título de concesión subterráneo, es decir, que extraes agua como industria o como sector productivo, extraes agua de un pozo, ese pozo es tu nueva abuelita, o sea, lo tienes que cuidar Sí, 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 sí. con todo el detalle del mundo, ¿no? Hemos visto pozos que están ya rebasando su vida útil, pozos que no se les ha dado su mantenimiento, pozos que se están venciendo. Y si uno deja que el pozo se deteriore demasiado, llegará un punto en donde ese pozo sea inservible para extraer agua y habrá que reubicarse ese pozo. Ahora, si esa Sí, reubicación ahora esa reubicación puede ser más compleja con los nuevos claro. trámites que están sobre la mesa, puede que ahora sea imposible reubicarlo, ¿no? Entonces, ese pozo a nivel tramitológico, regulatorio, administrativo, tienes que cuidarlo, tienes que cuidar que sus derechos estén pagados en tiempo y forma, que su renovación se haga en tiempo y forma, pero también tienes que cuidar la infraestructura y la integridad de ese pozo a nivel técnico. Si tienes alguna duda de cómo se hace esto, si necesitas apoyo para hacerlo, también puedes acercarte con nosotras y te podemos orientar cómo poder hacerlo o qué alternativas de proveedores tienes para poder hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, eso es a nivel técnico Sí, de los pozos. Punto número dos. Muchas de las personas que nos acompañan seguramente sus empresas se abastecerán de claro. pipas.
Si ese es tu caso, lo primero que tienes que hacer cuando colguemos esta llamada es llamarle a tu proveedor de pipas y pedirle que te presente toda la información documental que tenga. ¿Qué información documental? La que tenga. Lo más seguro es que no tenga nada. Sí. Pero yo creo que este ejercicio de ver tu proveedor, de dónde obtiene el agua, si el uso de agua que tiene tu proveedor es acorde con el suministro de agua o es acorde a tu propio uso de agua. Claro. Si obtiene agua de un Una lugar, fuente de lícita. una fuente lícita y legítima. Claro, porque ojo, perdón que te interrumpa, ya hay delitos específicos hídricos que yo así me estaba saboreando los delitos, así cuando salieran y pues están más tranqui de lo que yo pensaba. No, Es no es tan cárcel, tranqui, porque es o sea, cárcel. ningún delito está tranqui, Sí, pero es delito transportar aguas que provengan de una fuente ilícita. Y eso yo lo leo, piperos. sí. Yo leo eso, que también es un tema de compliance para las empresas que estén sujetas a compliance por otro tipo de estándares americanos, europeos o de otra nacionalidad. Es un ejercicio que necesitan hacer, Sí. verificar que su fuente de agua es legítima y es Ilegal. legal, ¿no? Sí, algo que también hemos dicho en otros contextos, Andrea y yo, y realmente que es un tema muy delicado en nuestro país. Así como grupos delictivos han tomado sectores productivos como la agricultura, también lo han hecho en el suministro de agua. Y hay que ser bien cuidadosos porque la regulación americana en temas de corrupción, en temas de financiamiento al terrorismo y todo esto está cambiando y puede, si nuestra empresa cotiza en bolsa, puede tener implicaciones muy fuertes. Entonces, eh, si tu empresa se suministra con pipas, primera llamada que tienes que hacer es solicitar esa información documental. Algo que no se cuestiona frecuentemente en la cultura mexicana actual es la calidad del agua que proviene de pipas, ¿no? Ujú. Aprovecharía también para pedirle Sí, sus análisis de calidad de agua. Si no sabes qué normativa tiene que seguir, si es agua potable, debería de estar en cumplimiento de la norma 127 de la Secretaría de Salud. Entonces, una vez que cuelgues con tu proveedor o proveedora de pipas, en caso de no contar con información que te haga sentir tranquila o tranquilo, segundo punto es yo buscaría un proveedor alternativo de pipas. una fuente alternativa de agua. Exacto, ese sería mi tercer paso es, ok, no consigo un proveedor que me dé esta seguridad regulatoria administrativa, voy a buscar una fuente alternativa de agua. ¿Cuál? Pues ponerme en la fila para un título de concesión, quizás, si es que hay disponibilidad, eh, o bien optar por alguna estrategia de sustentabilidad hídrica. Primer punto, siempre, la más importante, eficiencia. Claro. Mientras menos agua uses, menos agua vas a necesitar. Mientras menos agua vas a necesitar, menos broncas vas a estar. Entonces, eficiencia hídrica es el número uno. El número dos es medición, medición, medición. La medición te va a permitir tener muy en el radar cuánta agua puedes continuar ahorrando y qué estrategias necesitas para seguir mejorando. Ambas creo que caben en el apartado de responsabilidad hídrica, pero habrá que verse. Y punto número tres, fuentes alternativas de agua. Captación pluvial es una alternativa para gran parte del territorio mexicano. Sí. No en todos los casos es óptimo, pero sin duda es una muy buena alternativa. Reuso de agua es otra alternativa Tecnología. fundamental y en general implementaciones tecnológicas para que puedas hacer mejores usos del agua en la empresa o en la industria en la que trabajas. Entonces, esas serían parte de mis recomendaciones técnicas, ¿no? A veces hemos tenido clientes que se nos acercan con una visión muy ambiciosa de la sustentabilidad hídrica y nos han dicho, buscamos ya transicionar hacia un tema de descarga cero, ¿no? Es decir, reusar el 100% del agua. Y analizando la información nos damos cuenta que todavía tienen un camino por recorrer Sí, en temas de antes de llegar a eficiencia, eso, ¿no? claro. Entonces, primer paso,
te va a salir más barato que te enfoques en la eficiencia de tus operaciones antes de invertir en infraestructura para reutilizar o aprovechar otros tipos de agua. Entonces, eso es por ahí, Andrea, mi recomendación. Y bueno, otro punto que está todavía incierto, pero que sí tenemos que tener en el radar, es este concepto de responsabilidad hídrica. Habrá que ver cómo se conforma en esta regulación secundaria o reglamentaria este concepto de responsabilidad hídrica, pero yo creo que si nos empeñamos en estructurar al interior de nuestras operaciones este concepto de responsabilidad hídrica, nos podrá ver la autoridad con buenos ojos. Y yo Claro. creo que eso además de ser un tema favorable a nivel administrativo, tiene efectos reputacionales muy provechosos, tiene efectos de eficiencia muy provechosos y en general, pues también una conciencia tranquila, ¿no? De poder saber que Sí. estamos haciendo algo en beneficio de nuestros ecosistemas, nuestras comunidades, ¿no? Y demás. No sé, Andrea, si quieras añadir algo a estas recomendaciones. No. Me parece muy acertado que hayas arrancado tus recomendaciones con haz tu debida diligencia. Y no creo que esta debida diligencia se trate solamente de checar que coincida tu título, ¿no? Yo creo que hay Bueno, otras sí, cosas. que esté sano administrativamente tu título de Claro, concesión y tus obligaciones, en materia de aguas nacionales, ¿no? sí. Si no saben cómo llevar a cabo una debida diligencia en estos temas, seguramente aquí en Cabatzani Consultoría les podemos ayudar Claro. y, bueno, también ayudarles a estructurar estas estrategias para todos los cambios corporativos, ¿no, Andrea? Habíamos platicado tú y yo fuera del aire sobre esto que a veces las personas morales ahora resultarán más importantes que las personas. ¿Cómo te imaginas? Quizás no el detalle, porque eso será muy puntual y muy sui generis de cada caso, pero Claro. ¿qué aspectos corporativos habría que cuidar? Em, Pues más bien que cuidar, ser muy conscientes que ahora satélite circunstancial del tema del agua va a ser un satélite muy importante a la hora de valorar cómo va a ser una transacción corporativa, porque antes, dependiendo del tipo de transacción, pues era un tema fiscal o inmobiliario, ¿no? sí, Como yo compro la empresa o compro acciones o qué tipo de compra es, pero ahora recordemos que si tú desapareces una empresa, caput, se va a ir. Digo, sí hay un derecho de preferencia para el caso de decisiones y fusiones, pero pues yo creo que hay mucha incertidumbre jurídica alrededor de eso. No es como antes que tú asumías, te transmitían los derechos de todos los permisos y ya está. No, vas a tener que entrar al juego de la resignación. Y si tienes un derecho de preferencia corporativo porque te cindiste o te fusionaste, pues sí, pero todavía no está dicho qué derecho va a ser, ¿no? Entonces es muy chistoso como ahora, pues el elemento agua va a tener que ser valorado a la hora de estructurar una transacción importante para cualquier tipo de sí. empresa, ¿no? Eso, Eso está, por fin me voy a volver importante, así, por fin en un due diligence alguien le va a decir, háblele ambiental para tomar una decisión. sí. Nunca en la vida. Se, Está muy es lo chistoso. mismo que pensé, así como que todos las y los abogados, como que muy confundidos de que, ay, ¿por qué el agua? Y yo No, por es que no dentro, saben. por Sí, fin. no, y de verdad que aguas. O sea, si alguien de corporativo nos está escuchando aquí, de verdad que aguas. O sea, porque imagínate, compras la planta, compras todo. Si no tienes agua para la operación, pues los fierros y la tierra y todo no sirve. ¿Me explico? O sea, Sí, es el motor de tu producción. Entonces eso es bien importante y qué bueno, abusados. y qué bueno que lo tocaste. El tema del agua, de los derechos de agua, quién los tiene en la panza y cómo van a jugar en la operación de una transacción, se tiene que tomar sí o sí en cuenta para diseñar ese esquema transaccional, porque no vaya a ser que alguien no sabía de la reforma y dijeron, pues
compra de activos, transfiere todos los permisos y ya a la hora de la hora, no, pues ¿qué? ¿De qué me El estás de agua hablando? no fue. Las aguas no se pueden ceder ni transmitir. Caput, Adiós. te quitamos tus derechos y vete a formar al fondo que, pues, lo siento, o sea, supongamos que está ocurriendo hoy, porque pues sí debe de haber algo que se está firmando ahorita en este instante en el megaverso de posibilidades. Sí, Espero que nos esté escuchando. Así, de, no firmes, no firmes. Es muy importante. sí. Eso, Porque si hoy sucede, pues te tienes que esperar a los 180 días para que digan cómo, sí, porque no han dicho cómo y eso sí está en vigor, ¿me explico? O sí. sea, si hay un periodo de vortex jurídico que pues, no se va a saber qué hacer y pues qué mala onda para la gente y las empresas que están en esa situación. Digo, aguas, o sea, si hay medios de defensa, obviamente, Sí, hay claro, medios de hay defensa, formas. pero si hay formas, pero pues sí, pues es una mala, Sí, el mejor un muy problema es mal. el que no llega. Exactamente. Y además, antes se podía resolver ese tema muy fácil como, no tenemos agua, pues márcale un pipero. Claro, Pero y el ahora pipero te va a decir, yo tampoco tengo agua. lo que Sí, vamos a ver es que, bueno, lo que idealmente se pretende hacer con esta ley es que ese mercado irregular del agua se empiece a limitar. claro, Entonces, sí recomendaría que no nos fiemos de fuentes ilegítimas, irregulares del agua, porque idealmente ese tema se va a regular. Entonces, no va a ser tan fácil de que llámale a alguien para que te traiga un volumen extraordinario de agua. No creo, ¿no? exactamente. Entonces, estamos próximos al cierre de esta conversación. Me encantaría escucharles a ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, compártala aquí en el chat. También feliz de escucharles si se animan a encender su micrófono. Y veo que tenemos aquí algunos comentarios. Me permito leerlos. Em, Lucía nos dice, trámites ante Conagua son una gran contra, no resuelven en tiempo y forma. Gracias, Lucía. La idea de la presente administración, según entendemos, es Eficiente. eficientar. Por supuesto que hay que ver cómo continúa este tema. Yo soy la optimista del equipo y la que cree que, pues, ojalá que sí vayamos avanzando por un mejor camino en este caso. Jessica nos dice, ¿podría la responsabilidad hídrica ir de la mano de la responsabilidad ambiental? Claro, Pues sería por muy bueno, supuesto. ¿no? Sí. Entiendo que, por lo que he entendido ahí en los pasillos del sector del agua, es que el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, yo soy egresada de esa institución, está haciendo un gran esfuerzo por ayudar a estructurar este concepto. Entonces, igual y tiene que ver con responsabilidad ambiental o Seguro igual que y nos sí. salen con algo totalmente nuevo. Vamos a ver, aquí José nos dice, si ahora tienes un cliente que busca obtener volúmenes de agua para iniciar un proyecto, ¿qué sugieren? Antes con la transmisión onerosa podías usar tu título adquirido con Conagua, en lo que Conagua resolvía, que les toma 4 años. Ahora, ¿qué solución hay? No, Todos está sabemos muy difícil. que obtener el título de concesión directamente de Conagua en la mayoría de las zonas industriales ya es imposible. Es que todo esto de obtener agua del fondo me parece imposible con los tiempos de Conagua. Realmente es poco realista confiar en ellos. Excelente, excelente pregunta. Es uno de los retos que vemos, ¿no, Andrea, en Claro, este, sí, en es este justo de lo que tema? estaba hablando ahorita. Ahorita estás en un periodo de transición que está dicho cuál es la línea, pero no han aterrizado para decir cómo sigues esa línea. Entonces, pues sí, si ahorita justo estás buscando derechos de agua, la única forma así de bote pronto que te podría saltar el proceso de Conagua, pues compra una empresa que tenga su título, ¿me explico? O sea, Sí, no es tan fácil. está muy difícil. O bueno, te puedes ir por el esquema de pipas, pero también el esquema de pipas está con pinzas, no nada más por el tema operativo, o sea, aunque es algo a lo que estamos muy acostumbrados, es ilegal. O sea, en muy pocos estados existe una regulación de los piperos. O sea, realmente es agua que sacan de agricultura y la van a dar. Me explico, es muy difícil. Otra capa de dificultad, pero que hemos tenido clientes quienes están conectados a la red del organismo operador de su municipio.
¿no? Sí. Entonces, es otro tipo de suministro, no tendrías tu propio pozo, tampoco tendrías pipas, te tendrías que conectar a la red municipal en caso de que esa red municipal tenga factibilidad Sí. para ofrecerte ese Sí. O volumen. bueno, si lo haces ahorita, o sea, si lo haces from scratch, pues, o sea, es de poco a medianamente factible que te den un título nuevo, pero creo que vale la pena intentarlo. Yo creo que es más fácil, bueno, es posible tener un título nuevo, es imposible la transmisión de un derecho de un título existente, eso sí, o sea, no, está prohibido ya, no, Ujú. no es posible. Si tratas de sacar uno nuevo, pues a lo mejor tienes pues más posibilidad, porque eso sí es posible Sí, actualmente, uno nuevo. entendemos perfectamente Tu tu preocupación. preocupación, José. También si hay algo en lo que podamos apoyarte desde Kabatsani, escríbenos. Si quieres, déjanos por acá tu correo y nos ponemos en contacto contigo, porque sí, es algo que estamos viendo con muchos de nuestros clientes, con muchos de nuestros aliados también, y sin duda será un reto, no solamente para las personas usuarias del agua, Sí, también para para la la propia autoridad. autoridad Sí, del agua. pobres, están. Voy a seguir con las preguntas. Eric Gómez nos dice aguas con el agua. Yo también pensé en eso. Qué chistoso. Daniel nos dice, si el título de concesión por omisión de parte de quien lo posee se ha vencido y no se tramitó su prórroga en los plazos que marca la LAN, la Ley de Aguas Nacionales, ¿resultaría imposible reponerlo? Nos Sí. preguntan. La adopción de medidas de cuidado del agua y ecotecnologías podría jugar en favor de quien una vez tuvo su título. Ahora sí, con la responsabilidad hídrica, porque entiendo que el concepto de responsabilidad hídrica es, si eres responsable hídrico, haz de cuenta que tienes una insignia especial para concursar Sí, en el pond de agua para que te lo justo. den, ¿no? Entonces, si llega, no sé, un personaje pues no cochino, pero pues alguien que no cuida el agua, que no le importa, que ni paga, no cumple, no hace nada contra alguien que trae su insignia de responsabilidad hídrica a la hora de decidir a quién debería la autoridad darle esa agua. Desde luego que quien tiene la insignia y Sí, la capa de good guy es a quien se la van a dar preferentemente sobre pues la sí, persona que no tiene responsabilidad hídrica. Y las ecotecnias, ¿no? Pues son una una capa, forma. una forma de responsabilidad hídrica. Sí, de hecho, o sea, sí, resultaría imposible reponerlo, ¿no? Tendrías que volver a solicitarlo, Ujú. pero aquí te voy a leer súper brevemente lo que dice el artículo 24. Para decidir, de la reforma, por supuesto, para decidir sobre las características en el otorgamiento de la prórroga, se considerará la responsabilidad hídrica y el cumplimiento de obligaciones respecto al pago de derechos de agua. Es decir, que, pues, Eh, incluso para sacar tu prórroga, deberás de tener este contexto de Qué responsabilidad chistoso. hídrica. ¿Sabes qué decía ese artículo antes? Decía que lo que se tomará en cuenta para que te den tu prórroga era tu retorno de inversión. Mira. Pues, pero no Pues hace cambios, sentido. O cambios sea, muy no, eso, sustanciales. claro. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Seguimos con Gio. ¿Qué recomendaciones pueden compartir para implementar sistemas de captación pluvial en el ámbito privado? Entiendo por tu pregunta, Gio, en el ámbito privado, como una persona moral del sector productivo, frecuentemente tienen techumbres o techos mucho más amplios, Ujú. mucho más grandes. Eso los hace grandes candidatos para hacer captación pluvial. En cuanto a una vivienda doméstica, frecuentemente los techos son más pequeños y depende de donde estés ubicado, puede que sea menos factible o muy costosa la inversión y muy lento el retorno de inversión. También en la industria es muy lento el retorno de inversión, eso hay que decirlo, es una de las fronteras y las barreras de la captación pluvial, pero yo creo que la continuidad de operaciones es más costosa Claro. que la inversión que se puede hacer en un tema de captación pluvial. Entonces, punto número uno, yo diría, la recomendación número uno, quítate por un momento el retorno de inversión. Muchos de mis clientes, por ejemplo, de nuestros clientes nos dicen, es que tengo dos proyectos, captación pluvial y paneles solares. Si lo estás viendo en temas de dinero, paneles solares, tu retorno de inversión es en menos de 2 años. Un sistema de captación pluvial le hemos estado pegando a 3 a 6 años, ¿no? Entonces, no,
recomendación número uno, no lo veas como un tema de dinero, velo como un tema de riesgos, evitar riesgos para la continuidad de tus operaciones. Recomendación número dos, si vas a hacer captación pluvial, intenta aprovecharla para tus procesos o para tus mayores consumos de agua. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Porque si no la vas a usar solamente para riego de áreas verdes o cosas Claro. muy sencillas. Para poder incorporarla en tus procesos o en tus grandes usos de agua, ¿qué necesitas hacer? Llevarla a una buena calidad de agua y seguramente tu inversión será adicional porque requerirás de un tratamiento adicional, filtros y demás. Cada vez se está volviendo más asequible, más costo eficiente, Ujú. pero sí consideraría mucho incorporarlos en tus procesos. Y recomendación número tres. Y aquí creo que está nuestro buen amigo Pablo Ibargüengoitia. Él es quien me enseñó esto. El almacenamiento es todo en la captación pluvial. Además de ser el costo más importante dentro de un sistema de captación pluvial, es el potencial más grande. Mientras tú tengas más almacenamiento, Claro, podrás captar más agua, ¿no? claro. Mientras tengas una cubetita, pues podrás captar esa cubetita nada más, ¿no? Entonces, si tienes espacio para almacenar y tienes dinero para invertir, hazte una cisternota, un tanquesote y aprovecha cada gota, ¿no? Y si no sabes cómo abordar el tema, acércate con nosotras, con nosotros, déjanos si quieres tu correo aquí en el chat y te podemos ofrecer una serie de alternativas, ya sea que te apoyemos aquí internamente o te asesoremos, dependiendo de tu ubicación, con la mejor persona que conozcamos para que evalúes este tema. Entonces, eso fue la pregunta de Gio. Tenemos aquí a Miguel. Gracias, me tengo que retirar. Gracias, Miguel, por acompañarnos hoy. Nos dice Daniel, no quiero acaparar la conversación. Para eso es el espacio y también si quieres dejarnos tu correo, podemos seguir la Ya vámonos colgando. Llegó tarde a la conversación. Ahora con la promulgación de la Ley General de Aguas, el acuerdo para regularizar los títulos de concesión más reciente de Conagua que aplica para la agricultura, acuacultura y otros. Si el título que se busca es para la industria, ¿creen que sea ahora más difícil obtenerlo? Dependerá del organismo de cuenca específico y finalmente, ¿qué onda con el Fondo de Reservas de Aguas Nacionales? Me parece un concepto interesante. Sí, rapidísimo. Sí va a haber, sí hay ya ahora prelación de usos, ¿no? O sea, importancia para qué vas a usar el agua. Y desde luego que el uso más, ¿cómo se llama? Pues el que tiene mayor preferencia es el uso para consumo humano o uso público para consumo humano. Y de ahí me parece que abajo está agricultura y de ahí industria y todo lo demás. Entonces, sí, si tú estás dentro de una correlación de usos, pues que está más abajo que la primera, pues sí te va a costar más trabajo. Y el tema del Fondo Nacional de Reserva, pues está dicho, ahora sí que está cantado su existencia y que va a ser quien se encargue de la reasignación de derechos, pero hasta que no salga el reglamento, no vamos a saber cómo va a estar operando. Y bueno, sí me parece que sí sé cómo se va a integrar, ¿no? Creo que Semarnat con agua y quién sabe quién más. Pero todas las reglas administrativas de operación del fondo, los criterios para la reasignación y todo eso, aún están pendientes, Miguel, ¿o quién era? Daniel. Daniel, sí. Súper. Entonces, contestando también, añadiendo a la respuesta de Andrea, Daniel, vamos a tener una conversación subsecuente de este tema en función a lo que salgan de las Sí. regulaciones de los reglamentos y demás. No te desesperes, todas y todos estamos juntos en esto, en este entender cómo está el nuevo marco. Entonces, déjanos tu correo si quieres y tendremos una conversación subsecuente en la segunda mitad del año donde ya revisaremos los reglamentos y veremos cómo se hace el engranaje de este fondo, ¿no? Entonces, también encantadas de seguir la conversación. Por acá en el chat, en el otro chat nos mandaron otra pregunta. Ujú. ¿Es posible que la reforma implique mayores costos para las empresas a través de nuevas tarifas, derechos o inversiones obligatorias en monitoreo, medición, etcétera? No se ve claro No, en, no en lo sé. que tenemos hasta ahora. Lo más seguro es que sí,
con la introducción de estos conceptos como la responsabilidad hídrica, como el reuso, etcétera, muchas empresas se vean, no quiero decir obligadas, pero sí inclinadas a tener que hacer mayores inversiones. Y también nuestra recomendación es que sí se hagan estas inversiones, ¿no? Es un tema de evitar riesgos, de seguridad hídrica, de continuidad de Tiene operaciones el cumplimiento, o y sea, por supuesto ya, cumplimiento. exactamente. Entonces, no sé si vaya a haber un cambio en temas de que se eleven los derechos. No sé, no ha salido, ¿eh? Lo No ha único que salido. salió fue trasvase, pero no ha salido ninguna reforma a la Ley Federal de Derechos que yo sepa Yo tampoco lo he que visto. sí. Ni Pero siquiera he bueno, visto si ya quitaron los conceptos de trámite por transmisión y así. hay que verlo. Seguro, debiesen, pero no Entonces, lo sé. bueno, aquí está, alguien más nos está escribiendo. Ah, Daniel aquí nos deja su correo. Gracias. Ahora mismo te vamos a enviar un correo para estar en comunicación. Por favor, a quienes nos acompañen, si gustan mantenerse en sintonía de los contenidos que generamos, porque puede ser que les hagamos llegar el YouTube de esta conversación o nuestros artículos que escribimos mes a mes, que están también en nuestro portal, pero si quieren que se los hagamos llegar vía un correo, este es el momento. Déjenos su correíto por acá y estaremos en comunicación con ustedes. Creo que por ahora es todo, pero nos da tanto de qué hablar esta ley Sí, que increíble. sigamos construyendo estos espacios. Quedamos a sus órdenes. Muchas Gracias, gracias. Andrea, Gracias, por Ta. todo tu conocimiento Gracias a y ti. gracias a todos y todas por estar aquí. Hasta la próxima. Bye, gracias.